Dice la palabra de Dios en Efesios que el Señor pone en la iglesia maestros, profetas, evangelistas, pastores, apóstoles. Van 5 ministerios que están ahí y están cada uno de ellos para poder equipar a los santos para hacer la obra del ministerio. Todos nosotros estamos aquí, todos tenemos que ser equipados de alguna otra manera. Y en esa función nosotros queremos reconocer, y no sé si ustedes conocen a Mariano, algunos no lo conocen, son de diferentes lugares. Él es el pastor del campus en el norte, pero allá se reúne un grupo de creyentes, de comunidad, igual que tú, igual que yo. Aquí hay algunos esta noche. Pero sobre él hay un llamado evangelístico, un llamado al evangelio muy diferente al de muchas personas. Y también en la vida de algunos de ustedes hay un llamado a ser evangelista. Mi abuelita, por ejemplo, es evangelista, ella le predica a las piedras, le predica a todos y traen un montón de gente a la iglesia. Y algunos de ustedes, ese es su llamado, es natural. Ahora, el hecho de que no sea tu llamado no significa que es una excusa. Todos aquí podemos compartir el evangelio. ¿Sale? Esa es la primera verdad. La segunda es que sí hay algunos que tienen un llamado mucho más especial. Algunos son muy buenos enseñando, algunos son muy buenos pastoreando, algunos son muy buenos predicando, algunos son diferentes. Entonces, en cada uno de esos lugares, nosotros sabemos que Dios nos ha dado a Mariano para poder animarnos a todos. Y yo le estoy diciendo a Mariano, Mariano, tú tienes que ser la voz del evangelista en la iglesia. ¿Cuántos creen que podemos aprender más a evangelizar? Salir a las calles, a llevarlo. Entonces, por eso esta noche yo le he pedido, y él es el encargado de las cosas y de los alcances. Muchos se acercan conmigo, yo les quiero ayudar, pero la realidad es que él sabe más información. Entonces, su labor es guiar el grupo, llevarlo. En ese día tú pregúntale si ves a Mariano, su esposa Wendy, sus 2 hijas hermosas y su nuevo retoñito Josué. Entonces, con ellos puedes acercarte, ellos están allá pastoreando y van a estar llevando al equipo dudas, preguntas, cosas así. Él te va a poder dar mucho más información de lo que vamos a estar haciendo, no solamente este día, sino en el futuro, equipándonos para poder evangelizar y llevar la palabra. ¿Sale? Entonces, ¿por qué no lo recibimos con un fuerte aplauso a Mariano? Gracias, hermanos. La verdad, estamos muy contentos de ver que todos estamos unidos como una familia. Y estoy muy contento porque ya se está abriendo algo muy fuerte en este lugar y van a ver todo lo que Dios va a hacer. Va a estar sensacional, la verdad. Ver todos los campos unidos y siendo como una familia, una visión. Y la verdad lo que queremos es que todo lo que el Señor te ha enseñado ahorita es el momento exacto para poderlo compartir allá afuera. Es el momento exacto donde tenemos que ir. Es nuestra generación. Nos han dado la estafeta y ahora nos toca a nosotros. No podemos dejar que este tiempo pase. Tenemos que dar todo, el todo. Porque Dios dio el todo. ¿Sí? Entonces es algo muy importante. Yo estaba diciendo que yo vi un libro donde decía que hay 5,000 formas diferentes que distraen al hombre hoy en día. Con spot, con televisión, radio, tantas cosas, 5,000 cosas están viendo ahí, los están distrayendo. Y nosotros tenemos la solución, tenemos el mensaje correcto. Si cada uno como verdadero discípulo de Dios pudiéramos hablar, imagínense cuántos somos. ¿Cuántos somos en todo Puebla cristianos? ¿Cuántos seremos? ¿35,000? Si pudiéramos todos dar ese mensaje, yo creo que sí ganaríamos a esos 5,000, ¿no? Que están distrayendo. Entonces nosotros tenemos que empezar a avanzar y empezar a dar lo que Dios nos dio. Es nuestro tiempo, es nuestro hoy y tenemos que hacerlo. Y aquí hay un curso que se llama Dale Comunidad. Vamos a empezar con este curso de entrenamiento para que sepas más o menos qué es lo que vamos a hacer, qué es el Evangelio. Juan 3:16 dice, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios siempre está en su deseo de reconciliarnos con Él, unirnos, que seamos salvos y estemos con Él toda la eternidad. Por ese motivo trajo la reconciliación. Que todo el mundo escuche qué tan grande es el amor de Dios, que dio lo mejor, que tiene a su Hijo Jesucristo y que lo dio por nosotros para que su Hijo sea glorificado y reine con los suyos. Esta es una realidad, hermano, es lo que Dios hizo. El pecado nos hizo hacer separados y el Señor siempre está en su corazón de reconciliarnos con Él. Y nosotros como hijos que hemos sabido la verdad,
ahora tenemos que empezar a vivirlo. Gritarlo por todas partes, dar ese amor, mostrar ese amor tan grande que el Señor tiene con nosotros. Su amor es inmenso, dio lo mejor, dio a su Hijo. ¿Cómo no habríamos de hablar de este mensaje tan padre que dice, somos salvos por medio de Jesucristo? Tendremos que hablarlo, tenemos que gritarlo, tenemos que anunciarlo por todas partes. Isaías 62:11 dice, 11 al 12, he aquí que Jehová hizo oír hasta lo último de la tierra, decir a la hija de Sión, he aquí viene tu Salvador, he aquí su recompensa con él, y delante de él su obra, y les llamarán pueblo santo, redimidos de Jehová, y a ti te llamarán una ciudad deseada, no desamparada. Cuando llegó Jesucristo y dio la victoria, hermano, somos la ciudad deseada. Y eso es lo que tenemos que hacer. Dios está con nosotros. Y donde vamos, somos deseables. Tenemos que dar ese amor en todo lugar, en todo momento. Dice Salmos 16:11, me mostrarás el camino de la vida y me concederás la alegría de tu presencia. Es en su inmenso amor Jesús entregó todo de Él para la salvación del mundo. Y por esa razón nosotros tenemos que relacionarnos con los demás. Tener en el mismo anhelo, buscar a las familias de Dios y mostrar el gran milagro de la reconciliación, que es en la vida de Jesucristo donde se obtiene esta vida eterna, esta vida abundante. Todo esto se lleva guiado por el Espíritu Santo. Por eso me mostrarás el camino de la vida. La verdad que el Espíritu de Dios es el que realmente hace toda su obra, totalmente es el que abre, el que te instruye, el que te guía, el que te dirige. Por eso es muy importante en el Evangelio es que tú dejes que el Espíritu de Dios sea el que te guíe. El Espíritu de Dios es el que va a hablar y el que va a mostrar ese amor y entonces por eso va a ser deseable. Por eso van a salir los talentos y los dones de Él, para poder ver el reino de Dios entronado en este lugar. Dice Hechos 13:47, pues es el Señor, nos dio este mandato cuando dijo, yo te he hecho luz para los gentiles, a fin de llevar la salvación a los rincones más lejanos de la tierra. ¿Eso a qué incluye? A todos, ¿verdad? Entonces, por todas partes tenemos que estar hablando de esto. Por todo lugar tenemos que estar hablando de quién es Jesús y qué hizo Cristo y qué puede hacer y qué hace. No podemos quedarnos ya callados. Hemos recibido tanto y ahora hay que dar todo allá afuera. Cualquier rincón donde vayas, a cualquier persona que se te ponga enfrente, es hablarle de la vida. Y es saber que el que está enfrente está jugándose la vida, la verdad, está entre la vida y la muerte. Y la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que ir por Él. Tenemos que ir por Él. Dice, nuestro mismo Rey Jesús nos ha mandado a hablar del mensaje de la salvación. A todo aquel que se te pare enfrente, en cualquier lugar donde tú estés, es mostrar la riqueza de su amor, la alegría de la reconciliación que es en Él. Debemos tener la actitud de estar con la gente de este tiempo, relacionarnos con ellos y mostrar la verdad, mostrar la condición en la cual toda persona vive sin Jesús. Romanos 3 del 10 al 12 dice así, como dicen las Escrituras, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Nadie es realmente sabio, nadie busca a Dios, todos se volvieron inútiles. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Es en esa relación con la persona que debemos mostrar con la palabra de Dios la condición actual que se encuentra la sociedad sin Dios. El ser humano está muerto y necesita regeneración. Solo en Cristo hay esa regeneración de vida. Efesios 2:1, y de ella recibisteis vosotros que estabas muerto en nuestros deleites y pecados. La verdad es que cuando no estás con Dios estamos en una depravación, y aquí dice una depravación total, moral y de principios, donde hay angustias, afanes y de las cuales hay deshonestidad y falta de perdón. Eso es lo que pasa cuando estamos alejados del Señor. El pecado nos lleva a esos actos. Efesios 4:18 dice, tiene la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él.
Toda esta es la causa de todos los pecados que el hombre está haciendo. Tenemos que saber que la gente que tú tienes enfrente está en esa condición, hermano. Está totalmente nublado. Tiene un velo. No sabe la condición está. Pero la condición que está es esta. Y dice aquí, estando perdidos y con la necesidad de la orientación, de buscar la verdad y no perderse. Y primera de Juan 2:16 dice, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Y nada de eso proviene de Padre, sino que proviene del mundo. La verdad que el pecado te hace ser un adicto, a la vez un prisionero, esclavo del pecado que necesita redención, hermano. Este versículo a mí sí me fue muy fuerte comprender lo que está pasando con la gente. Porque dice, el mundo solo ofrece un intenso deseo. Cuando tú apartas tu vista de Dios y empiezas a ver el mundo, dice que es un intenso deseo. Entonces la gente está ahí en el pecado, cuando lo ves un intenso deseo que provoca adicción, pero que siempre va a estar en su vacío. Pero lo peor de ello es que se hace prisionero. Eso es lo más terrible. Es lo más fuerte que yo cuando leí me impactó. Romanos 7:14, por lo tanto, el problema no es con la ley, porque la ley es buena y es espiritual. El problema está en mí, porque soy demasiado humano, un esclavo del pecado. La gente tiene que saber esto. El pecado es realmente la causa por la cual todos están así. Por eso es que el mundo tiene tantos problemas, por eso es que en la familia se está desintegrando, por eso es que hay tanta pobreza. ¿Por qué? Porque el pecado, la condición del pecado es la que nos está trayendo esos caminos. Dice aquí, es por eso que estamos en rebeldía y necesitamos una reconciliación. Porque el hombre ha deseado más las cosas del mundo, que el mundo ofrece, que es pasajero, que una relación con Dios que es creado para amarlo y disfrutar de su gracia eterna. Romanos 5:10, pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Esa es la realidad y lo bueno de esta noticia. Otras de las causas del ser humano es al estar preso del pecado. Nos convierte en enemigos y esto también nos requerimos de un perdón y de una justificación. Necesitamos a alguien que pague el pecado, hermano. Y eso tenemos que hacerle ver a la gente. El pecado tiene una causa. Necesitamos que alguien pague esa causa. ¿Sí? Y enseñarles que este pecado está por naturaleza. Dice Salmo 51:5, pues soy pecador de nacimiento. Así es desde el momento en que me concibió mi madre. Y hay otro tipo de pecado, el pecado por elección y práctica. Oseas 7:2, la gente no se da cuenta de que estoy mirando. Están cercados para sus acciones pecaminosas y yo las veo todas. Estamos ante un Dios. Esa es la realidad. Mostrar que necesitamos ser justificados. La gente necesita ser justificada a tal verdad de lo que acabamos de leer. Todos somos pecadores y necesitamos que alguien nos justifique. Y dice Romanos 5:2, por lo tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios. Gloria a Dios. Gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio merecido, en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. Así que todo esto, el ser humano, es que somos unos deudores y que necesitamos perdón, hermano. Y el pecado sin Cristo no tiene con qué entregar buenas cuentas delante de su Creador. Romanos 14:12 dice también, es cierto que cada uno de vosotros tendrá que responder por sí mismo ante Dios. Tenemos que explicar todo esto según el Espíritu Santo nos vaya guiando. Es llevar a la gente, llevar a los hombres a los dos niveles actuales en los cuales estamos hasta el día de hoy.
¿sí? Escoger el pecado o la salvación. Vida o muerte, no hay otra. Romanos 6:23, pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro. Todo hombre es pecador por naturaleza, por herencia, por voluntad, por hechos. El hombre escogió conocimiento sin guía del dueño del conocimiento y de la vida. Es por eso que el pecado entró en nuestras vidas, dejándonos en oscuridad rebeldes. Esto acarrea muerte al separarnos de Dios, donde está la verdadera vida. Es por eso que Dios conoce nuestra condición pecaminosa, estando el hombre perdido, condenado a eternas aflicciones. Así nuestra conducta, acción y pensamientos son adulterados con defecto. Al no tener guía esto trae dolor, amargura, resentimientos, celos, pleitos, contiendas, avaricias, idolatría, inmoralidad sexual, divisiones familiares, guerras, hambruna. Todos estos deseos que destruyen la vida se vuelven esclavos que necesitan la salvación. Dice, estando en plenos caminos inciertos, oscuros, sin propósitos claros. Eso es lo que nosotros, vuelvo a repetir, es lo que la gente está allá afuera, es lo que está viviendo. Y nosotros tenemos que saber conscientemente de lo que está pasando. Y tenemos que explicarles que hay un Dios tan amoroso, pero tan amoroso que nos da la solución. Dice, Dios es el juez y justo de toda su creación. Y Él pedirá cuentas a toda obra, y toda obra se pagará justamente cuando Cristo llame a cuentas a todo género humano. Es por eso que el hombre es un deudor y que necesita perdón. Y alguien que pague la deuda y nos consagre. Por eso viene la redención. Dice Salmos 44:26, levántate para ayudarnos y redímenos por causa de tu misericordia. Otro versículo fue Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Dios es el redentor por excelencia, hermanos. Dice, y la idea principal en la redención es soltar y liberar. Eso es la redención. Estabas encarcelado y llega el más fuerte, te suelta y te libera. Eso hace Dios. Es lo que hace el Señor. Está en Éxodo 6:6. El pecado mantiene al hombre en servidumbre y por tanto la salvación incluye librarlo de esa esclavitud. Efesios 2, del 1 al 3, y puedan ver 2 de Timoteo 2:26. En Cristo Jesús, Dios pagó el precio completo de la redención. Es liberación del poder de las tinieblas. Eso está en Colosenses, lo pueden ver, Colosenses 1:13 y Isaías 41:14, para que lo tengan ahí y lo estén estudiando y vean esta verdad. Somos rescatados y liberados. El pago del precio de nuestra cautividad nos hace libres del pago, dando su vida por nosotros, derramando su sangre con nosotros. Romanos 3:24-25. Es algo increíble. En esos momentos Dios se pone la playera de pecador y te pasa la playera de salvas, libre. Es algo increíble. Estar en la condición ahí, estar encerrado y de repente sales y tú sales con tu playerita que dice libre. Grande es su amor del Señor, de nuestro Señor. Dice, ahora nuestra confianza es Jesucristo. Somos librados del pago del pecado y ahora vivimos bajo la soberanía y el reino del amor de Dios. Porque el reino de Dios es amor. Justificados para entrar en la relación con Dios al Padre, Jesucristo santificado y a la vez ahora somos santificados porque nos ha santificado por su sacrificio perfecto. Él mismo habló de este momento. Por tanto, un efecto justo y lógico de esta obra redentora en nosotros debe ser glorificar a Dios mediante una vida pura, fructífera, tanto en lo material como en lo espiritual. La redención culminará gloriosamente en la resurrección. Todas estas cosas, estas promesas, estas verdades las tienen que saber allá afuera. Y es algo que tú tienes que tenerlo en tu corazón y saber plenamente lo que estás expresando, lo que eres, lo que Dios hizo en ti, lo que tienes que dar y al que tienes que presentar, al libertador, al salvador, al justo. Santificación, Hebreos 10:10.
Pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos, una vez y para siempre. Esto es algo que tenemos que explicar porque yo siento que este lugar es mucho la condición de religionismo y todo el tiempo está la culpabilidad. Pero aquí está bien claro lo que dice el Señor, una vez y para siempre. Dios nos ha salvado y es suficiente una sola vez. Es mostrar a la humanidad lo que Dios hace en nosotros, a ser adoptados por Él. Nos da santidad, nos da una separación y nos da una distinción. En otras palabras, hermanos, nos hace hijos. Solo Dios es santo, puro, resplandeciente y ninguna impureza de cualquier naturaleza. Salmos 99:3 y podemos ver los otros libros para que lo puedan estudiar en casa. El ser humano debe siempre reverenciar a Dios y su palabra. Él es el distinto y trascendente con la relación a todo lo creado. Incomprensible, inaccesible para el hombre. Samuel 6:19. Toda nuestra vida, hermano, tiene que ser entregada para Él. Santificar. Necesitamos ser transformados para entrar en esa relación con Dios. Isaías 6 del 1 al 5 habla ahí de lo que es santificar, lo que es lo santo que es Dios. Santificado de lo que es reservado, separado por Dios, nuestro pecado nos alejó, nuestra impureza delante de Él, pero Cristo da la verdadera reverencia y temor, a la vez acatamiento y dependencia. Él es el significado de la santidad, la idea del Padre y del Hijo, consagrarnos enteramente, una nueva vida de santidad. Jesucristo nos ha santificado por su sacrificio y por lo tanto somos santificados por Él. Tenemos la plena seguridad de su amor infinito y lo cual dio a su Hijo para que pudiéramos ser santos y estar juntos al Padre. Él se santifica a sí mismo y también a los suyos, separándonos y adquiriéndonos para Dios. Juan 17, del 7 al 19, lo puedes leer en casa, dice capacitándonos para una nueva vida espiritual y de santidad. Estamos viendo ahí en Isaías cuando está ahí delante del Señor y se presenta el Señor y lo ve y dice, ay de mí que soy hombre, ¿verdad? Y he visto al santo. Y dice que estaban los serafines y los serafines tenían sus alas, unas se cubrían su rostro y unas cubrían su cuerpo y con otras dos volaban. Es la única parte en la Biblia que habla de serafines. Son ángeles de fuego. Es increíble que aún los ángeles se cubrían delante de Dios. Para nada más ver sus ojos. Se cubrían totalmente. Entonces cuando Isaías ve eso dice, ay de mí que soy un hombre pecador. Estar delante de la presencia de mi Padre. Delante de Dios. Así de santo es el Señor. Romanos 3:24 dice, sin embargo, Dios nos declara justos gratuita y bondadosamente por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Ese Dios santo, hermano, dio todo por ti, por todos nosotros. Juez, un solo Dios. Es el único gobernante con la autoridad para condenar, ejecutar castigo a lo malvado, así como para liberar y vindicar al oprimido. Dice aquí, pecado, todo lo que se opone a la voluntad de Dios. Muchos conjuntos de manifestaciones opuestas a la santidad, iniquidad, rebelión, injusticia. Tomando un rumbo equivocado de todo esto lleva a la consecuencia del pecado. Tienen una deuda siendo declarados culpables. Fruto del alma pervertida del ser humano. Trae como consecuencia la muerte y el sufrimiento y desata fuerzas contrarias al hombre y a su felicidad. Ese es el estado del género humano separado de Dios. El mismo y único juez, Dios, ofreció a su propio Hijo Jesús como el sacrificio por nuestros pecados. Es este acto generoso de Dios por el que con pura gracia y base de su amor y pacto nos declara aceptos ante Él, a quienes creemos en su Hijo. Y eso es lo que tenemos que estar empujando. La verdad, esas son las palabras que está diciendo. Alguien santo que se pone la playera de pecado y a ti te pone santo. Es algo increíble. Alguien que es totalmente santo.
cómo nos ama. Y es tan importante que todos los de afuera sepan cuánto los ama el Señor. Cuánto los ama, cuánto los quiere. Y que siempre está con los brazos abiertos esperando a su familia. Y sabiendo que nosotros como sus hijos tenemos que empoderar el reino. Tenemos que levantarnos. Y tenemos que mostrarles esta verdad. Dice, Cristo Jesús es el único juez, el único inocente por uno. Él nos declara aprobados, aceptados ante el soberano y único juez, que es Dios. Así somos declarados justos a los ojos de Dios cuando creemos que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre por nosotros. Él nos defiende y nos justifica. Nos saca del error para tener derecho a ser escuchados delante de la maravillosa misericordia y perdonadora de Dios, que está en Salmos 24:5. Debemos hablar siempre de su gracia. Romanos 5:17. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia, porque todos los que le reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. Esa gracia. La misma generosidad y magnanimidad de Dios hacia nosotros, siendo seres rebeldes y pecadores, nos da el favor inmerecido por su tierno amor y por su propia decisión. Dice acá, esta gracia de Dios está encerrada en la persona de Jesús. Romanos 5:15 y todos los demás podemos checarlo en casa para que vean dónde se certifica que Jesús lo es. En su gracia, en su amor, en su corazón de Dios. Dice, es la gracia de Dios manifiesta por la actitud y voluntad divina de Dios, donde al ser humano no puede hacer nada para merecerla. Y lo hemos estado viendo, no, por méritos no se va a ganar nada. Es por su amor, porque Él lo quiere, porque Él lo desea, porque así lo decidió, porque somos su creación, somos sus hijos. Es en la gracia donde se hace posible la fe, que es la respuesta agradecida a la iniciativa de Dios. Donde es manifestada la vida, obra, muerte en la cruz y resurrección de Jesucristo, que nos justifica, nos reconcilia, nos santifica y nos lleva a la relación correcta para poder ver la gloria de Dios, bautizándonos con el Espíritu Santo, dándonos crecimiento y conocimiento, madurando todo esto dentro de la gracia dadora de nuestro Señor. Todo esto se lleva a cabo en una relación total en el Espíritu Santo, entregados para hacer su voluntad, una total comunicación con Él, un proceso donde cada día poseemos sus promesas, congregándonos, capacitándonos en el conocimiento para fortalecer nuestra vida espiritual, una relación íntima con Dios, a la unidad misma, con la familia de Dios y restablecer su reino y voluntad, cual propósito de cada ser humano. Dice acá, en conclusión, los versículos bases. Juan 3:16, pues Dios nos amó tanto al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Que es que Jesús es el único Hijo de Dios, el santo y perfecto, íntegro sin mancha, el dador de vida, la promesa del Padre, la reconciliación, el Cristo, el Salvador, para toda la humanidad. Él ama sin límites, es misericordioso hasta la eternidad. Tenemos que presentar al misericordioso de la eternidad. Romanos 3:10 al 12, como dicen las Escrituras, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Nadie es realmente sabio, nadie busca a Dios, todos se volvieron inútiles. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Segundo punto que tienes que tratar. El ser humano está en la condición del injusto, necio, sin relación con Dios, sin paz, llenos de maldad y rebelión, y se llama pecado. 3, Romanos 6:23. Pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Es el tercer punto que tienes que decir, hermano. El pecado, su paga es declarado culpable, condenado,
Es el veredicto que todo hombre merece frente al juicio de Dios, siendo que la paga del pecado es muerte y alguien tiene que pagar por ello. Punto número 4 que tenemos que llegar. Romanos 3:24. Sin embargo, Dios nos declara justos gratuita y bondadosamente por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Sin embargo, en su infinita gracia, Dios considera la muerte de su Hijo como suficiente precio para pagar la deuda del pecado de todos nosotros. Así reconciliarnos por Cristo, dándonos su justicia y llevar en Él nuestro pecado. Punto número 6. Llevarlo a la declaración. La declaración de corazón, que es el principio del proceso. Romanos 10, de 9 a 10. Si con tu boca reconoces a Jesús como Señor, con tu corazón crees que Dios lo resucitó, alcanzarás la salvación, pues con el corazón se cree para justicia y con la boca se reconoce a Jesucristo para alcanzar la salvación. Esta es la verdad. Es para que el que cree, para aprovechar la obra de Jesucristo y recibir la salvación, tenemos que arrepentirnos, confesarlo con su boca que nuestro Señor es el Salvador. Y el siguiente paso que hay que llevarlos, Hechos 2:46, adoraban juntos en el templo y cada día se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Es el siguiente paso donde tú tienes que invitar a la familia, invitarlos a todos que sean parte de la familia de Dios, en la iglesia como en los círculos de casa para el fortalecimiento espiritual y relación con los demás. Esos son los pasos que tenemos que hacer. Puedes llegar a la casa y empezar a meditar más sobre ello, porque ahorita es un paso, pero si tú lo empiezas a hacer en casa, lo empiezas a leer, te vas a dar cuenta de todo el inmenso amor del Señor y todo lo que tienes que mostrar. La importancia que es un proceso, pero que Dios es tan bueno, tan generoso, que siempre está ahí. Siempre va a estar con nosotros. Siempre nos ama. Es bueno. Es lleno de amor. Y nosotros tenemos que dar ese amor. Donde quiera que vayamos, entregar ese amor. Amén. Pastor. Yo creo, miren, todo lo que acabamos de escuchar de parte de Mariana ahorita es el Evangelio. Y es un poco triste que nosotros seamos una iglesia cristiana, y me refiero a todas, no nada más comunidad cristiana en general, y que vayamos a las iglesias y le preguntes a la gente, ¿qué es el Evangelio? Es el centro de la palabra, es nuestro mensaje principal, es lo más importante, y la gente se queda, no sé, o te dicen es Jesús, es algo así, pero Mariano nos acaba de explicar ahorita versículo tras versículo, tras versículo, tras versículo, tras versículo, cuál es el Evangelio. Y para sintetizarlo, lo que vimos al final, si te vas un poquito antes del punto donde dice conclusión, ahí justo antes, la penúltima, dice en conclusión, el párrafo que está ahí antes de en conclusión es el Evangelio. No quiero esconderlo más, lo acabamos de escuchar por los últimos 45 minutos. Ese es el Evangelio. Pero aquí nos los va poniendo aquí. Es la gracia donde se hace imposible la fe. ¿Cómo somos salvos nosotros? Somos salvos por fe en Jesucristo. No por obras, no por portarte bien, no por cuántos dinero diste a la iglesia, no por qué tan bien eres. Eres salvo por fe. Ahora, todas esas cosas son el proceso de santificación. Dios quiere que nosotros tengamos, ¿no? Y va diciendo aquí que es la respuesta agradecida de la iniciativa de Dios donde se manifiesta. ¿Cuántos saben que Dios nos persiguió? Nos amó. Muchos llegaron a la iglesia, pero ya desde chicos habían escuchado del Evangelio. Muchas personas van a escuchar y es importante saber que a nosotros nos toca hablarle. Dice, se manifestada la vida, obra, muerte de la cruz, resurrección de Jesucristo que nos justifica, nos reconcilia, nos santifica y nos lleva a la relación correcta para poder ver la gloria de Dios. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Nos vino a reconciliar con el Padre. ¿Cuál es el Evangelio? Jesús vino, vivió una vida sin pecado. Justo. Murió la muerte de criminal que nos tocaba a todos nosotros. La gente dice que yo soy bueno, yo no tomo. Te tengo una noticia, todos somos malos, nadie es bueno. Entonces, cuando estés platicando con la gente, no, pero yo sí soy bueno. Y dile, mira, la verdad, todos somos malos.
Porque una vez que pecamos, ya fallamos. Y si hay bondad en ti, es un poquito de lo que Dios ha depositado. La realidad es que Cristo nos ha unido con el Padre. Porque una vez que pecamos, ya se acabó. Pero Cristo ahora nos reconcilió. Él murió y resucitó al tercer día para otra vez reconciliarlos a una relación con Dios. Y este es el Evangelio, lo que vamos a estar predicando con la gente el sábado. Obvio, necesitas pedir y necesitas orar y necesitas leer y necesitas hacer tu propia definición y leer. Yo te pido que leas desde este párrafo lo que dice conclusión. Sí, eso lo puedes tener claro. Todo lo anterior es súper importante, es la base teológica y quiero que lo vayas meditando y meditando y meditando. La realidad de las cosas, hermano, es que todo lo que está ahí lo puedes estudiar el resto de tu vida. Y poco a poco, y cada día descubres más. Hoy en la mañana me levanté, me puse a orar y empecé a decir gracias por tu aprobación. Y me tuve ahí lloriqueo de niña de 15 años con el Señor. Te apruebo, nada más con eso, recordar que la aprobación ya que tenemos de parte de Dios. Y das gracias, Señor, por tu amor, gracias por tu bondad. Y cada vez más vas profundizando más en conocer lo que Dios es con nosotros. Y es lo que la gente necesita saber, que Dios le ama, que Dios quiere para él un propósito, que tenemos que ir a dar esperanza, no bibliazos. Vamos a ir a dar esperanza. La gente está condenada, ya lo leyó Mariano, nos los dijo, está condenada, están en pecado, están atados, están viciados, están enfermos, son mentirosos, son glotones, son enojones, son iracundos, son borrachos, todos los pecados, todos. Y a lo mejor todos al mismo tiempo. Pero al final de cuentas no importa la cantidad de pecados, lo que importa es que Cristo puede darles un cambio, una transformación. Y no nada más en el sistema, no nada más en una manera idealista. Porque a veces podemos ser muy idealistas. Cristo es la respuesta. Sí, pero mi hijo está en drogas. Entonces tú necesitas darle esperanza que Él va a transformar la situación. Quiere cambiar su vida, quiere cambiar y guiarlos en el proceso. Porque como cristianos a veces podemos ser muy idealistas. Cristo es la respuesta. Sí, es la respuesta, pero mañana ¿qué va a pasar? ¿No? Seamos prácticos, seamos honestos, seamos directos. Mira, Dios va a cambiar esta situación. Dios quiere revelarse a tu vida. Dios quiere transformar. Sí, Jesús es la respuesta, pero ayudemos a la gente a encontrar a Jesús, a entenderlo en el proceso, en oración, en transformación, en todo lo que va. Porque si no nos volvemos nosotros nada más como idealistas. ¿No? Esto lo podemos entender, lo podemos poner en los muros, pero lo tenemos que vivir diariamente. Y tenemos que ser honestos. Sí, Cristo es la respuesta, pero te quiero decir, es una vida, es un proceso, es diario. Entonces va diciendo aquí, nos ha bautizado en el Espíritu Santo, dándonos crecimiento, conocimiento, madurando, todo dentro de la gracia. Todo esto se lleva a cabo en la relación total con el Espíritu Santo, entregándonos a hacer su voluntad y una total comunicación. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Llevar a la gente a que se encuentre con el Espíritu Santo para ir siendo transformados. Porque ¿qué es lo que pasa? Es que se fue mi hijo. Pues sí, pero si regresa, tú sigues siendo una bruja. Es primero que el Espíritu Santo te cambie para cuando tu hijo regrese, tú lo puedas abrazar y transformar y ahora sí recibir. ¿Sí me explico? Entonces tenemos que guiar a la gente. Sí se fue tu hijo, pero Dios quiere empezar contigo. Entonces yo nada más estoy dando ejemplos de la gente con la que vamos a estar. Ahora aquí viene la parte más emocionante. La parte más emocionante, hermano, es que no te vamos a dar a ti una fórmula específica de qué hacer y todo. Simplemente tú necesitas ir, conversar con la persona, pedirle ayuda a Dios y dejar que Él te pueda ministrar para poder guiarle y llevarle a que puedan conocer a Jesús. ¿Cuál es el objetivo? Que tú le presentes a Jesús. Y aquí por eso Mariano nos fue poniendo número 1. ¿Qué necesitamos ver? Pues que la gente vaya acercándose a Jesús y sepan que Él tiene una respuesta a sus vidas, ¿no? Necesitamos seguir en número 2, que la persona está en pecado y tenemos que permitir que la persona poco a poco y el Espíritu Santo le muestre el pecado que hay en su vida y convicción. Nosotros no somos los que vamos a dar de bibliazos. Tú eres un pecador, tú estás mal. Oye, todos aquí tenemos que reconocer un día que necesitamos de Dios. Si has hecho cosas buenas, qué bueno. Pero ¿cuántas cosas malas no hemos hecho? Sin condenarlo. Eres un mentiroso, eres un pecador. Nada más voltear y decir, todos necesitamos de un Salvador. Porque te das cuenta, y lo que dijo Pablo es algo que todos nos hemos dado cuenta, intentamos hacer cosas buenas, pero nos damos cuenta de la maldad que todavía hay en nuestro corazón. Y eso todos nos relacionamos, porque Pablo lo dijo, intento, pero a veces por más que intento no puedo cambiar.
Es cuando le dice a la persona, sí, es que Dios quiere darte las fuerzas ahora para cambiar. Dios quiere que vengas pecador. ¿Sabes? Quiero que ores esta noche y que pienses cuáles son todas las cosas y las apuntes. Todas las cosas que tú tenías en tu mente que te apartaban de Dios. Por ejemplo, una de ellas es que la gente decía, voy a ser perfecto antes de ir a la iglesia. ¿Cuántos pensaban así? ¿Sí? Voy a ser perfecto, voy a cambiar para poder ir a la iglesia. O sea, hay personas que se sienten así, yo quiero cambiar para poder ir a la iglesia. Otras, Dios es un enojón, no me va a responder a mis oraciones. Entonces, estas ideas que tú has escuchado, escríbelas, porque muchas de estas ideas son las ideas que están en todos. En todos, todo el mundo trae estas ideas. Hasta que sea perfecto voy a cambiar. Otra idea que hay en jóvenes, cuando sea grande me voy a acercar a Dios. ¿Sí? Es en jóvenes, ¿no? Es joven, ahorita la voy a vivir, la voy a dar todo, voy a chelear, voy a hacer todo lo que pueda. Y ya cuando sea ya más grande, me voy a acercar a Dios. Cositas así son ideas, se ríen porque lo pensaron. ¿Verdad? Así igual hasta en la iglesia cristiana piensan algunos. Y entonces, ¿qué es lo que necesitamos entender? Pues que la gente quiere acercarse a Dios, acercarles a Dios, animarles. Entonces, vamos nosotros a tener un programa con un poco de música y aquí se los quiero compartir. Vamos a cambiarlo un poquito, pero vamos a tener 2 bloques y desde las 4:30 va a empezar a haber música para atraer a la gente. Quiero que entiendas, la música, al payasito, lo que van a zapatear, lo que va a pasar ahí, solamente es para atraer a la gente. Entonces, de 5 a 5:25, 5:30, media hora, vamos a tener un poquito de música, un show, unas cositas para que tú vayas ahí. A las 5:30 vamos a invitar a la gente a que vaya a los hot dogs. Y mientras están con los hot dogs y están ahí comiendo, tú vas a ir a platicar con ellos. Oigan, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo lo están atendiendo? ¿Qué les ha parecido? Qué bueno que vinieron. Vecino, queremos platicar contigo. No sé cómo estás. ¿Por qué vecino? Pues porque los vecinos son ellos que están ahí en Galaxia. Acércate con ellos. Y empieza a preguntarles, ¿cómo está su familia? ¿A qué se dedican? Y que el Espíritu Santo te va a llevar a que les hagas preguntas y permitas que Dios te hable y te muestre su condición y tengas compasión. Y háblales de Cristo. ¿Cuál es el objetivo? Que tú puedas dejarles una semilla. Personas van a acercarse en ese momento y personas van a ser acercadas a Dios. No te sientas mal si tú nada más les diste un empujoncito. Hay una estadística que para que una persona llegue a Cristo tiene que escuchar el Evangelio 7 veces. Van avanzando, un poquito. Si ustedes lo van viendo en su vida, se van a dar cuenta que de chicos alguien les comentó de Dios, alguien un día les visitó, alguien un día les dio un tratadito, alguien les fue diciendo, y un día llegaron a la iglesia y alguien los trajo. Ya ves, ven a la iglesia y se van, pero un día llegaron y se entregaron a Jesús totalmente. Entonces, Dios va trabajando. A lo mejor tú nada más les llevas al siguiente nivel y lo acercas un poquito más. A lo mejor te toca la 7ª vez y oras por él y luego se convierte. Yo recuerdo una vez estaba en mi estudio y estaba yo con el pastor Kelvin y había una persona y yo le había hablado acerca de Dios y él voltea y le dice, no, pues tú necesitas aceptar al Señor. Y sí quiero aceptar. Y yo, ¿cómo que sí? ¿Cómo que sí? No se vale. Ese era mío. Entonces, no te sientas mal. Tal vez tú acercaste a la persona a Dios. Nada más lo único que yo te pido es que vamos a ganar cuando tú ores por la persona. ¿Sí? No que él repita la oración si quiere bien. Le quieres, oigan, ¿le gustaría a usted también orar? Entonces tú le vas a decir, ¿puedo orar por usted? La mayoría te van a decir que sí. Oras por él, por su familia, deja que el Espíritu Santo toque algo en su corazón, que diga tus oraciones y después le dicen, ¿no le gustaría a usted también aprender a orar? ¿Sí? Entonces le dices, mire, pídale al Señor ayuda, Señor Jesús, y ya le guías en la oración. Si te dicen que no, ok, respétalos, no se preocupen. ¿Sale? Ante todo, respétenlos, no les intenten tirar todo en un solo momento. Dejen que el Espíritu Santo haga lo que el Espíritu Santo sabe hacer. ¿Sale? Esa media hora, entre 5:30 y 6, vamos a tener los hot dogs, vamos a conversar con la gente, vamos a tener otro programa de música y otras actividades. Y entonces 6:30, nuevamente podemos acercarnos a otras personas. Va a haber personas que van a venir, entrar. Si tú los ves ahí y son jóvenes y se puede, acércate con ellos. Entonces, ¿cuál es
básicamente la instrucción. Y aquí es la parte más compleja y todo el mundo se va a sentir súper incómodo. Sé guiado por el Espíritu Santo y por Dios para ministrar a la gente. Es básicamente, te estamos aventando al agua. Patalea. Tú puedes. Quiero que sepas que el mismo Espíritu Santo que estaba en Jesús está en ti. La misma palabra que Él predicó, lo mismo que Él enseñó, está en ti. Quiero que sepas que el Evangelio es el que tiene poder para salvación. No son las palabras que tú y yo podamos decir, es el Evangelio el que tiene poder para salvación. Ten fe en el Evangelio, ten fe en Jesús, ten fe en su poder. Entiende, no estamos convenciendo a la gente, estamos reconciliando. Quiero que tengas esta imagen y con eso termino, pero mira, a mí me ayudó mucho. Mi problema es que yo siempre pensaba que tenía que convencer a la gente del Evangelio. Siga Jesús, es bien buena onda, tú puedes, no sé qué. Pero la realidad de las cosas, cuando tú reconcilias a dos personas, ya se conocen. ¿Cuántos saben que para que haya reconciliación es que ya tenían que conocerse? No puedes reconciliar a dos desconocidos. Entonces, dice que a nosotros nos dio la palabra el ministerio de la reconciliación. Por lo tanto, la persona ya quiere a Dios. La conoce, su espíritu reconoce la voz de su creador. ¿Quién lo creó? El Padre. Tiene su ADN, tiene todo, su espíritu lo reconoce. Entonces, cuando tú te acerques a una persona, tú necesitas saber, esta persona conoce la voz de Dios, la va a reconocer, necesita de Dios. Yo estoy nada más reconciliándolo. Quiero que pienses eso todo momento. Esta persona conoce, su espíritu lo va, en el momento que escuche la voz de Dios, ese es Dios, es mi papá, Él fue el que me creó, este es mi ADN, este es mío, porque así nos ha pasado a todos nosotros. No estás intentando convencer su mente, háblale a su espíritu. No le hables a su mente, háblale a su espíritu. Porque la gente quiere, pensamos, voy a evangelizar, le voy a intentar convencer, ¿qué palabras le digo, pastor? ¿Qué es lo que voy a hacer? Como, tú hablas a su espíritu, tú empiezas a decirle a la persona, Cristo te ha dado vida. Tú no sabes, pero el Dios del cielo te ama, te ha estado buscando, anhela una relación contigo. Háblale a su espíritu. Tal vez la persona ni lo va a entender, ni lo va a escuchar, pero tú estás hablándole al espíritu y profetizándole a su espíritu para que lo pueda reconocer. Entonces no mires solamente lo que la persona está ahí, no lo intentes convencer, no intentes entrar en debates, ¿y ustedes en qué creen y no creen? Nosotros creemos que Dios te ama, punto, ya. Ustedes creen en esto, ustedes hacen el otro, ustedes no, pero sí, no te preocupes, pero a ver, cuéntame un poquito más, o sea, vayan ustedes a su espíritu, ministren a su espíritu, porque ese es a quien estamos verdaderamente reconciliando. Entonces, esa es la labor. Ahora, muchos de ustedes tienen dones del Espíritu Santo, muchos de ustedes los han conocido, algunos otros no. Dios los mueve en sanidad, Dios te mueve en palabra profética, o sea, está padrísimo. Todo eso, por favor, hoy en la noche, mañana en el día, dile Espíritu Santo, ayúdame a activar los dones. Algunos de ustedes los han tenido tan dormidos que ya no se acuerdan, pero despiertan los dones. ¿Sabes que los dones del Espíritu Santo para también estar en la calle, estar allá? Si Dios te habla algo, no pienses, seré el hot dog que me comí. No, ve y ora por la persona. Esa persona se ve triste, te está hablando el Espíritu Santo. Ay, esa señora se ve sola, acércate. Ay, mira, ese joven parece que está en drogas, acércate. No, ¿será Dios? ¿Será sandía? No, no es el Chapulín Colorado. Ve y ora, por favor, acércate, no tengas temor. Sí, el Señor está contigo.